Imagina que eres el comandante en jefe de las fuerzas armadas más poderosas del mundo. Tienes misiles balísticos intercontinentales. Tienes submarinos nucleares capaces de desaparecer bajo el océano durante meses. Tienes miles de aviones de combate repartidos por todo el planeta. Y aún así, algo te quita el sueño. Porque en el otro extremo del Océano Pacífico, un rival lleva más de una década construyendo defensas antiaéreas tan avanzadas y tan letales que ninguno de tus bombarderos actuales podría cruzarlas sin ser derribado. Ha levantado lo que los analistas llaman una burbuja de negación, una zona donde tus aviones entran, pero no salen. Y tú sabes que si llega ese día, el día en que la disuasión falla, necesitas una respuesta, una que llegue sin ser vista, una que golpee sin que nadie pueda detenerla. Esa respuesta tiene nombre, el B-21 Raider. Y Estados Unidos ha decidido construir no uno, no 10, sino al menos 100 de ellos. 100 bombarderos furtivos de sexta generación, capaces de volar miles de kilómetros sin ser detectados por ningún radar convencional del mundo, de cargar armamento nuclear y convencional de precisión, de operar posiblemente sin necesidad de piloto a bordo. El Pentágono los ha llamado textualmente la columna vertebral de la disuasión estratégica del siglo XXI. Pero aquí está la pregunta que nadie está haciendo en voz alta. ¿Por qué 100? ¿Por qué ahora? ¿Y qué nos dice eso sobre el estado real del mundo en este preciso momento histórico? Hoy en Vuelo Prohibido vamos a desmenuzar la verdadera estrategia detrás de estos 100 B-21 Raider. No el relato del comunicado de prensa, sino el análisis en profundidad de qué significa este avión para el equilibrio de poder mundial, qué tecnología lo hace prácticamente invisible, y cuál es el cálculo geopolítico detrás de una inversión que podría superar los 200.000 millones de dólares. Y te aseguro que hacia el final, cuando lleguemos a lo que están haciendo China y Rusia al mismo tiempo, entenderás por qué este programa no es solo una noticia de aviación. Es, posiblemente, la decisión militar más importante que se está tomando en el mundo ahora mismo. Quédate hasta el final, porque hay un dato sobre la verdadera capacidad del B-21 que los grandes medios casi nunca mencionan, y que cambia completamente la manera de entender este avión. Para entender el B-21, hay que retroceder hasta los años 90. Durante décadas, Estados Unidos dominó el espacio aéreo estratégico con dos bombarderos de largo alcance, el B-1B Lancer y el B-2 Spirit. El B-2, en particular, era una maravilla sin igual. Un avión de ala volante, negro como el carbón, capaz de cruzar continentes sin ser detectado. Cada ejemplar costó aproximadamente 2.100 millones de dólares, y fueron tan caros de producir que solo se llegaron a fabricar 21. 21 aviones para respaldar la postura estratégica de la nación más poderosa del mundo. Para cualquier analista serio, eso es una vulnerabilidad estructural difícil de ignorar. Durante un tiempo, esa vulnerabilidad no importó demasiado, pero algo comenzó a cambiar en los años 2000 y de forma mucho más acelerada en los 2010. China empezó a invertir de manera masiva en sistemas de defensa aérea de largo alcance y alta precisión, radares capaces de detectar aviones a varios cientos de kilómetros, misiles tierra-aire de quinta generación, redes integradas de mando y control coordinadas en tiempo real. El objetivo era claro: crear lo que los especialistas llaman zonas de negación de acceso y área, conocidas por sus siglas en inglés como AD. ¿Qué significa eso en palabras simples? Significa construir una burbuja defensiva tan densa y tan letal alrededor de tu territorio que ningún avión enemigo pueda entrar sin ser destruido. Como si rodearas tu casa con una red invisible de altísima tensión. Cualquier cosa que la toque cae fulminada. Cazas como el F-22 Raptor o el F-35 Lightning son aviones con tecnología de sigilo real, pero no fueron diseñados para penetrar defensas tan profundas y coordinadas como las que China empezaba a desplegar. Su alcance y su perfil de operación los hacen vulnerables en ese entorno específico. El Pentágono llegó a una conclusión: necesitaba algo diferente. Algo que pudiera despegar desde suelo continental norteamericano, volar miles de kilómetros, cruzar esas defensas sin ser detectado, golpear blancos de alta prioridad con precisión milimétrica y regresar. En 2015, el Departamento de Defensa adjudicó el contrato del nuevo bombardero estratégico. La licitación la ganó Northrop Grumman, la misma empresa que había construido el B-2 décadas atrás. El proyecto recibiría su nombre definitivo, B-21 Raider. Ese nombre rinde homenaje a los llamados Doolittle Raiders, los 80 aviadores que en abril de 1942 despegaron del portaaviones USS Hornet para bombardear suelo japonés por primera vez en la Segunda Guerra Mundial. Una operación que todos consideraban imposible, y sin embargo, se ejecutó. Ese espíritu de hacer lo que supuestamente no puede hacerse es exactamente lo que Northrop Grumman quiso insuflarle a este avión. El Pentágono fijó el objetivo de al menos 100 aeronaves. ¿Por qué 100? La primera razón es operativa. Con 21 B-2 en flota, considerando que en cualquier momento varios están en mantenimiento, el número de bombarderos furtivos realmente disponibles para una misión urgente era dramáticamente bajo.
Analistas del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales de Washington calcularon que en un escenario de conflicto prolongado contra una potencia de primer nivel, ese número sería estratégicamente insuficiente. 100 B-21 garantizarían lo que los planificadores llaman masa crítica, suficientes plataformas para operar en varios teatros simultáneos y absorber pérdidas sin colapsar la eficacia estratégica. La segunda razón es económica. El coste astronómico del B-2 fue en gran parte consecuencia de su producción extremadamente limitada. Fabricar solo 21 unidades de una tecnología tan compleja hizo que todos los costes fijos de desarrollo tuvieran que distribuirse entre esos pocos ejemplares. El B-21 fue diseñado desde el principio para producción en serie. El precio unitario estimado, según el informe de adquisición del Departamento de Defensa del año 2023, es de aproximadamente $692 millones por avión. Enorme para cualquier país del mundo, pero significativamente menor que los 2.100 millones del B-2. Y la tercera razón es puramente estratégica. Tiene todo que ver con lo que está pasando al otro lado del Pacífico. Pero antes de llegar ahí necesitamos entender qué hace al B-21 tan diferente desde el punto de vista técnico. Porque si crees que ya sabes todo sobre el sigilo en la aviación militar moderna, lo que viene ahora podría sorprenderte. Y si todavía no te has suscrito al canal, este es el momento. El análisis que sigue es exactamente el tipo de contenido que diferencia a vuelo prohibido. El sigilo, o lo que los ingenieros llaman tecnología de baja observabilidad, no es magia, es física aplicada con precisión extraordinaria. Para que un radar detecte un avión, necesita enviar una onda electromagnética que rebote en la superficie del avión y regrese al receptor. Cuanto mayor es esa señal de retorno, más visible aparece el avión en pantalla. Los ingenieros miden esa detectabilidad con una unidad llamada sección transversal de radar, o en inglés Radar Cross Section, abreviado como RCS. Un bombardero convencional de la Guerra Fría, como el B-52 Stratofortress, tiene una sección transversal equivalente a cientos de metros cuadrados. Es tan visible para un radar como un edificio de varios pisos. El B-2 Spirit, con su diseño de ala volante y materiales absorbentes, redujo esa cifra a algo que las estimaciones no clasificadas comparan con el tamaño de una pelota de golf. El B-21 Raider va considerablemente más allá, y lo hace a través de varias líneas tecnológicas simultáneas. La primera es la geometría del avión. Su forma externa está optimizada no solo por criterios aerodinámicos, sino por algoritmos de computación avanzada que calculan cada ángulo y cada curvatura para dispersar las ondas de radar lejos del receptor. Cualquier saliente, cualquier irregularidad de la superficie puede ser fuente de reflexión. El B-21 tiene todas esas uniones selladas con materiales especiales y geometrías que minimizan esas reflexiones al máximo. La segunda línea son los materiales absorbentes de radar. Aplicados en capas de espesor y composición controlados con precisión milimétrica, convierten la energía de la onda electromagnética incidente en calor en lugar de reflejarla. Son materiales que se llevan desarrollando desde los años 70, pero cuya generación actual supera con mucho lo que equipaba al B-2. La tercera es la gestión de la firma infrarroja. Los motores generan calor, y ese calor emite radiación que los sensores modernos pueden detectar. El B-21 incorpora sistemas que mezclan los gases calientes de los motores con aire frío antes de expulsarlos, reduciendo la temperatura de escape y con ello la detectabilidad infrarroja del avión. Pero hay un elemento que diferencia al B-21 de todos sus predecesores de manera fundamental, lo que la Fuerza Aérea llama arquitectura abierta. En palabras simples, el avión fue diseñado desde cero para ser actualizado de forma continua a lo largo de toda su vida útil, sin necesidad de rediseñar su estructura. Sus sistemas electrónicos, sensores, procesadores y software de vuelo pueden reemplazarse con nueva tecnología a medida que ésta esté disponible, igual que uno actualiza el sistema operativo de un teléfono sin necesitar comprar uno nuevo. Esa fue precisamente la limitación más costosa del B-2. Era extraordinario para su época, pero su arquitectura era difícil y cara de modernizar. El B-21 fue concebido para no quedarse obsoleto. Su sistema de misión integra inteligencia artificial capaz de procesar datos de satélites de reconocimiento, drones operando en la misma zona e inteligencia de señales electromagnéticas, todo fusionado en una imagen operativa que los pilotos o los operadores en tierra pueden utilizar para tomar decisiones de ataque con una velocidad y precisión sin precedentes. Y aquí viene algo que pocos análisis mencionan con claridad. El B-21 está diseñado para operar de manera optativa sin tripulación a bordo. Puede volar con pilotos como cualquier bombardero convencional. Pero su arquitectura incorpora desde el diseño original la capacidad de operación autónoma o semiautónoma. La Fuerza Aérea no ha especificado públicamente cuándo y en qué condiciones activará esa capacidad, pero su inclusión en el diseño base no es accidental. Es una declaración sobre hacia dónde va la guerra aérea en las próximas décadas. En cuanto a armamento, el B-21 puede portar tanto armas convencionales de precisión como armas nucleares.
Entre la carga documentada está la bomba de gravedad nuclear B-60 y 1-12, la versión más moderna de un diseño en servicio desde los años 60, pero radicalmente transformado. Tiene guía por GPS, ojiva de potencia variable ajustable antes del lanzamiento y precisión de impacto de menos de 30 metros. Puede detonar en superficie, en el aire o tras penetrar el suelo, destruyendo instalaciones subterráneas blindadas a gran profundidad. En manos de un avión que puede llegar sin ser detectado a cualquier coordenada del planeta, esa combinación representa, en términos militares, una capacidad de primer orden. El primer vuelo oficial del B-21 Raider tuvo lugar el 10 de noviembre de 2023 desde la Base Edwards en California. Duró aproximadamente 1 hora y, según los comunicados oficiales de los ingenieros del programa, los datos obtenidos superaron las expectativas del equipo técnico. Ese primer vuelo fue observado con enorme atención por los servicios de inteligencia de varios países, y las reacciones que generó en Pekín y Moscú dijeron mucho sobre cómo perciben esta plataforma. ¿Y lo que cambió todo en la carrera armamentística aérea a raíz de ese primer vuelo? De eso hablamos ahora, porque el análisis geopolítico que sigue es donde todas las piezas encajan. El verdadero corazón de la estrategia de los 100 B-21 no está en los laboratorios de Northrop Grumman, está en un cálculo geopolítico que lleva años gestándose en las salas de planificación del Pentágono. Para entenderlo, hay que mirar el mapa con frialdad. Estados Unidos es una potencia oceánica. Sus aliados más estratégicos en el Indo-Pacífico, entre ellos Japón, Corea del Sur, Taiwán y Australia, están a miles de kilómetros de las bases militares principales en suelo norteamericano. En caso de conflicto con China en esa región, la Fuerza Aérea necesita proyectar fuerza de combate efectiva sobre esa enorme distancia de forma sostenida, no solo en el primer golpe, sino durante días o semanas de operaciones continuadas. Los portaaviones son poderosos, pero vulnerables. China ha desarrollado el misil antibuque DF-21D, conocido en los medios especializados occidentales como el asesino de portaaviones, con un alcance de más de 1.500 kilómetros y capacidad de maniobrar en la fase final para impactar en un blanco móvil. Las bases aéreas de la región son objetivos fijos, cartografiados con precisión por los servicios de inteligencia chinos, y podrían ser neutralizadas en las primeras horas de un conflicto mediante misiles convencionales. El bombardero estratégico de largo alcance, que puede despegar desde el interior del continente norteamericano, reabastecerse en vuelo sobre el Pacífico, penetrar las defensas chinas sin ser detectado y golpear con precisión los nodos de mando y comunicaciones del adversario, es la pieza que cierra ese rompecabezas. No depende de bases regionales que pueden destruirse en los primeros minutos. No puede ser interceptado si su sigilo funciona según lo diseñado. China lo sabe perfectamente. Y su respuesta es el Xi'an H-20, un bombardero estratégico de ala volante que la Fuerza Aérea del Ejército Popular de Liberación lleva años desarrollando en condiciones de gran secretismo. Aunque las autoridades chinas no han confirmado fechas de entrada en servicio, analistas del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos de Londres han documentado la existencia activa de ese programa a través de imágenes satelitales comerciales. Si el H-20 logra las capacidades que China aspira a darle, será el primer bombardero estratégico furtivo de largo alcance operativo que no sea de fabricación estadounidense. Pero hay una diferencia que determina todo lo demás. Estados Unidos ya tiene el B-21 volando. China aún no tiene el H-20 en servicio operativo. Esa ventana de tiempo, los años que un rival necesita para desarrollar, certificar, producir en serie y desplegar una capacidad equivalente, es exactamente la ventana que el Pentágono quiere convertir en ventaja consolidada. Construir 100 B-21 antes de que China complete su propia flota de bombarderos modernizados crea lo que los estrategas llaman una posición de superioridad establecida. Rusia, por su parte, desarrolla su propio bombardero de nueva generación, denominado PAK-DA y asignado a la empresa Tupolev. Los informes disponibles a principios de 2025 señalaban retrasos significativos en ese programa, atribuidos en parte al impacto de las sanciones internacionales sobre la industria aeroespacial rusa. Rusia sigue operando sus bombarderos, Tu-95 y Tu-160, plataformas capaces pero de tecnología anterior y sin el nivel de sigilo del B-21. La estrategia de los 100 B-21, vista desde este prisma, es un mensaje enviado simultáneamente a Pekín, a Moscú y a los aliados de Washington. La inversión en capacidad de proyección estratégica continúa, la disuasión nuclear tiene una columna vertebral nueva, y el umbral para cualquier cálculo de conflicto sigue siendo prohibitivamente alto. Hay además un elemento adicional que merece atención. Los 100 B-21 no son necesariamente el número final. Tanto el Congreso de los Estados Unidos como la Oficina de Presupuesto del Congreso han señalado en documentos oficiales que el número de producción podría escalar hasta 145 unidades si el programa mantiene sus costes. Dentro de lo proyectado, eso convertiría a la flota de B-21 en la más numerosa de bombarderos furtivos de largo alcance de la historia. Pero aquí es exactamente donde la historia se complica de manera inesperada.
Porque los 100 B-21 traen consigo una pregunta que ningún comunicado oficial responde con claridad. ¿Puede Estados Unidos realmente pagar esta cuenta? ¿Y qué pasa si los adversarios encuentran la forma de neutralizar su principal ventaja antes de que la flota esté completa? Hemos hablado de tecnología de primer nivel y de estrategia global. Todo suena impresionante, y en gran medida lo es. Pero ningún análisis honesto del programa B-21 puede ignorar lo que está ocurriendo en el lado presupuestario. El coste total estimado del programa, incluyendo desarrollo, producción de los 100 aviones, infraestructura, entrenamiento y mantenimiento durante varias décadas, podría superar los 200.000 millones de dólares según las proyecciones de la Oficina de Análisis de Costes y Evaluación de Programas del Pentágono. Para poner esa cifra en perspectiva, 200.000 millones de dólares es más del doble del presupuesto de defensa anual completo de Alemania, uno de los programas de adquisición de armamento más costosos de la historia militar moderna. Dentro del propio aparato de defensa estadounidense existen voces que cuestionan si esa inversión es la más eficiente. El argumento de los críticos, que incluye analistas de instituciones como el Rand Corporation, es que una parte de ese presupuesto podría generar mayor capacidad operativa si se distribuyera entre flotas de drones de combate de largo alcance, misiles hipersónicos, capacidades de guerra electrónica o inversión en ciberseguridad. Todos esos dominios son igualmente críticos en el escenario de conflicto del siglo XXI. Hay también un argumento sobre vulnerabilidad por concentración. 100 aviones, aunque son significativamente más que 21, siguen siendo una flota relativamente pequeña distribuida entre múltiples bases y teatros de operaciones posibles. Perder 20 B-21 en una operación intensa representaría el 20% de la capacidad estratégica total de esa plataforma, una pérdida difícil de absorber en medio de un conflicto activo. Y luego está la cuestión de la evolución de las amenazas. Los sistemas de defensa aérea no son estáticos. China y Rusia invierten continuamente en nuevas generaciones de radares, especialmente en sistemas de baja frecuencia, también llamados radares VHF y UHF. Estos radares operan en longitudes de onda más largas, lo que los hace menos susceptibles a las técnicas de sigilo diseñadas para frecuencias más altas. Investigadores del Laboratorio Lincoln del Instituto Tecnológico de Massachusetts han señalado en publicaciones especializadas que el sigilo aéreo no es una solución permanente, sino una ventaja táctica que requiere inversión continua para mantenerse relevante frente a adversarios que también evolucionan. El B-21 tiene su arquitectura abierta precisamente para responder a esa realidad, pero cada ciclo de actualización tecnológica tiene un coste adicional que no está completamente reflejado en las proyecciones iniciales. Y existe un tercer factor crítico, la sincronización temporal. Los primeros B-21 operativos están programados para llegar al ala de bombas 509 en la Base Whiteman en el estado de Missouri en torno al año 2027. Pero alcanzar los 100 aviones en servicio activo llevará probablemente hasta mediados de los años 30 de este siglo, dependiendo de la cadencia de producción que Northrop Grumman logre mantener en su planta de Palmdale. Durante esa ventana, los B-2 Spirit se mantienen en operación como fuerza de transición, con actualizaciones continuas, pero con las limitaciones estructurales que inevitablemente impone el tiempo. Los B-1 B Lancer están siendo retirados gradualmente conforme el B-21 entra en servicio. Ese intervalo entre el mundo que el B-21 está diseñado para dominar y el presente operativo inmediato es real, y es una vulnerabilidad que los planificadores del Pentágono conocen perfectamente, aunque raramente la articulen en público. ¿Significa todo esto que la estrategia de los 100 B-21 es un error? La evidencia disponible no apunta en esa dirección. Pero sí significa que el camino entre la visión estratégica y la realidad operativa está lleno de incertidumbres concretas que ningún folleto de Northrop Grumman va a mencionar con la misma honestidad con que lo hacen los informes de la Tejora, Oficina de Análisis de Costes del Pentágono o los analistas independientes del CSIS y del RAND. Entonces, ¿qué es realmente la estrategia detrás de los 100 B-21 Raider? Es, en esencia, una apuesta de largo plazo sobre la naturaleza de la guerra en el siglo XXI. Una apuesta de que el sigilo avanzado seguirá siendo relevante en los teatros de conflicto del futuro. Una apuesta de que la capacidad de alcanzar cualquier punto del planeta sin ser detectado, con armamento nuclear y convencional de precisión, es el factor disuasorio más eficaz que puede construirse. Una apuesta de que la tecnología norteamericana puede mantenerse adelante en la carrera armamentística el tiempo suficiente para que esa disuasión evite que la carrera se convierta en conflicto. No es una apuesta irrazonable. El historial operativo del B-2 Spirit en conflictos reales, desde Yugoslavia en 1999 hasta Afganistán en 2001 e Irak en 2003, demostró de manera contundente que el sigilo estratégico funciona en condiciones de combate real. El B-21 lleva esa filosofía a un nivel exponencialmente más alto en todos los aspectos técnicos. Pero tampoco es una apuesta sin riesgos. Los costes son de una magnitud que genera fricciones presupuestarias reales. Los plazos de producción son largos. Los adversarios invierten activamente en las contramedidas que podrían erosionar la ventaja.
Lo que sí está claro, con independencia de cómo evolucione cada uno de esos factores, es esto. El mundo para el que el B-21 Raider está diseñado es un mundo donde el conflicto entre grandes potencias ha vuelto a ser considerado posible por los planificadores estratégicos de las principales capitales. Eso en sí mismo es una señal que merece atención, no con alarma desproporcionada, sino con la lucidez que solo proporciona la información rigurosa. Porque entender por qué Estados Unidos invierte 200.000 millones de dólares en 100 bombarderos invisibles es entender algo fundamental sobre el momento histórico que estamos viviendo, sobre las tensiones en el Indo-Pacífico, sobre el futuro de la disuasión nuclear, sobre cómo los aviones, esos objetos de metal, fibra de carbono y algoritmos que nosotros en Vuelo Prohibido estudiamos con pasión, siguen siendo instrumentos centrales de la historia que todos compartimos. El B-21 Raider ha volado, los 100 están en camino, y el mundo está tomando nota. Si este análisis te ha aportado algo que no sabías antes de hacer clic en este vídeo, comparte el canal con alguien a quien le pueda interesar. Eso es exactamente lo que hace crecer a Vuelo Prohibido. Y si tienes preguntas o quieres que profundicemos en algún aspecto específico, déjalas en los comentarios. Leo todos y muchos guiones nacen exactamente de ahí. ¡Hasta el próximo vuelo!